Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos. Estamos contentos esta mañana. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. De nuevo, bienvenidos, hermanos, una vez más. Estamos pues para compartir la palabra con todos vosotros esta mañana. Una palabra que a mí personalmente me ha hablado, me ha ministrado. Una pregunta. ¿Vosotros pensáis que es necesario en nuestra vida, como creyentes o en nuestra vida cotidiana, el arrepentimiento? Amén. ¿Vosotros pensáis que necesitamos la gracia de Dios? ¿Necesitamos manifestar esa gracia a otros también en nuestro entorno? Amén, hermanos, así es. Fijaos, para ilustrar un poco esto, para saber un poquito de lo que voy a hablar a lo largo de por la misericordia y la gracia de Dios a lo largo de este mensaje, me gustaría leeros un relato que bien pudiera ser real. Fijaos, dice que había una vez en un pequeño pueblo un hombre llamado Ernesto. Durante muchos años vivió obsesionado con el dinero y el poder, dejando a su familia y amigos atrás en su búsqueda incansable de riqueza. Su hija Sofía, quien había sido su mayor alegría en la infancia, creció en un hogar vacío, sin amor y atención y amor que ella merecía. Con el paso del tiempo, Sofía se fue distanciando, se casó, tuvo hijos y comenzó a vivir su propia vida, pero siempre llevaba consigo el dolor de la ausencia de su padre. Ernesto nunca se dio cuenta del vacío que había creado en el corazón de su hija. La ignoraba, convencido de que las cosas importantes eran otras, hasta que un día recibió una llamada. Sofía estaba gravemente enferma. El tiempo se había agotado. Ernesto, sintiendo un nudo en el pecho, tomó el primer tren hacia el hospital. Y al llegar vio a su hija en la cama, débil y cansada, pero sus ojos aún brillaban con la esperanza de un último encuentro con él. No sabían cuánto tiempo le quedaba. Sofía, con voz suave, le dijo: «Papá, siempre te esperé, aunque tú no me buscaste».
Las palabras fueron como cuchillos para Ernesto, quien finalmente entendió el daño que había causado. No importaba lo que había logrado en su vida profesional. Lo único que verdaderamente importa era el amor y la conexión con los que más amaba. Su corazón, el corazón de Ernesto, se llenó de arrepentimiento y comenzó a llorar, pidiendo perdón por todo el dolor que había causado. Sofía, con una sonrisa débil, le tomó de la mano a su padre y le dijo: papá, te perdono, no quiero que te lleves esa carga, te amo. Y siempre lo hice. En ese momento el arrepentimiento de Ernesto se transformó en liberación. Sofía le mostró la gracia que solo el amor puro puede dar, permitiéndole sanar las heridas que él mismo había abierto. En los últimos días de la vida de Sofía, padre e hija pasaron todos juntos compartiendo recuerdos y construyendo puentes que nunca habían tenido. Y aunque no pudieron vivir mucho más tiempo juntos, Ernesto entendió que el verdadero tesoro de la vida no se encuentra en lo que acumulamos, sino en las relaciones que cultivamos con los que amamos. El arrepentimiento de Ernesto, porque tuvo arrepentimiento el hombre, no pudo cambiar el pasado, pero la gracia de Sofía le dio la oportunidad de redimir su corazón y de encontrar paz. Y es que el arrepentimiento sincero puede abrir puertas a la sanidad interior, a la sanación, pero es la gracia la que realmente libera. Así que es importante mostrar gracia, pedir perdón, mostrar arrepentimiento en nuestras vidas. La Biblia habla del arrepentimiento y habla de la gracia. La gracia no es sin el arrepentimiento y el arrepentimiento no es sin la gracia. El arrepentimiento, fijaos, en el Antiguo Testamento tiene el significado de volverse a Dios con un corazón sincero, reconociendo el pecado y buscando su perdón. Esta palabra hebrea, arrepentimiento, sub, implica un retorno, un cambio de dirección. El arrepentimiento está asociado, como he dicho, a la gracia de Dios, quien es paciente, Dios, y misericordioso, deseando restaurar a las personas. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y dice ahora, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo, hermanos, muestra la relación entre el arrepentimiento y la gracia, pues Dios promete escuchar y perdonar cuando su pueblo se arrepiente de todo corazón, de manera sincera. Ezequiel 18 del 30 al 32 dice, por lo tanto, yo juzgaré a cada uno conforme a sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será iniquidad vuestra ruina, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, dice ahora otra vez, pues, convertíos y viviréis. Dios llama al pueblo a arrepentirse y a cambiar sus caminos para recibir la vida. Aquí de nuevo vemos la expresión clara de la gracia de Dios. Dios no desea la muerte del pecador, sino su arrepentimiento y su restauración. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tiene historias que muestran esto, lo importante del arrepentimiento. Por ejemplo, la historia de Jonás. La historia de Jonás, que muchos de nosotros conocemos muy bien, está narrada en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios y cuenta
cómo Dios le encargó al profeta Jonás que predicara el arrepentimiento a los habitantes de Nínive. Fijaos, una ciudad que era conocida por su gran maldad, pero maldad, hermanos, al extremo. Jonás, sin embargo, decidió huir. ¿Recordáis de la misión? Y se embarcó en un barco rumbo a Tarsis, que parece ser que es España. Y en el mar una tormenta violenta puso en peligro la vida de la tripulación. Y Jonás, reconociendo que esa tormenta era consecuencia de su desobediencia, pidió ser arrojado al agua. Y al hacerlo, la tormenta cesó. Jonás fue tragado por un gran pez, en cuyo vientre estuvo 3 días y 3 noches. Y durante este tiempo oró a Dios pidiendo perdón. Dios escuchó su oración y ordenó que el gran pez vomitara en la orilla a Jonás. Y claro, después de esta experiencia, Jonás ahora sí obedece el llamado de Dios. Al llegar a Nínive, predicó el mensaje de arrepentimiento. Y los habitantes de esta ciudad se volvieron a Dios, lo que los llevó a la salvación. Pero fijaos, aun a pesar de la misericordia de Dios hacia este pueblo Nínive, Jonás se disgustó, pues no entendía por qué Dios estaba perdonando a gente tan malvada. Sin embargo, Dios le enseñó una lección sobre la compasión y la misericordia, mostrando que el arrepentimiento puede llevar a la salvación sin importar el pasado. El arrepentimiento puede llevar a la salvación sin importar el pasado. Y los hombres de Nínive, dice Jonás 3, de 5 al 10, en resumen, dice que estos hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y notad, y vio Dios lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Nínive, a pesar de su gran maldad, experimentó la gracia de Dios. Cuando se arrepintieron de sus pecados, Dios mostró misericordia y los perdonó. Y este es un claro ejemplo de la disposición de Dios en su corazón para perdonar y mostrar amor y gracia a aquellos que se arrepienten. El arrepentimiento no es solo un acto de sentir tristeza por el pecado, sino un cambio profundo en la vida que resulta en una nueva dirección. Y esta dirección apunta a Dios. La gracia de Dios, hermanos, está disponible para todos aquellos que genuinamente, de todo corazón, se apartan del pecado y buscan a Dios. Pero también en el Nuevo Testamento hay claros ejemplos, historias de lo que es el arrepentimiento y la gracia divina. Hay una poderosa historia que muchos de nosotros conocemos muy bien, pero que está basado en la palabra de Dios, y es la conversión de Saulo de Tarso. Sí, Saulo de Tarso, que más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Esta se narra en Hechos capítulo 9. Fijaos, hermanos, esta historia muestra de una forma dramática cómo Dios ofrece su gracia a un hombre que en principio estaba completamente alejado de Cristo y de cómo su arrepentimiento lo transformó en uno de los más grandes apóstoles del cristianismo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un fariseo celoso, ferviente, que perseguía a los cristianos con una pasión, fijaos, destructiva. Creía que la nueva fe era una amenaza para la pureza de la ley judía y la tradición, por lo que buscaba arrestar y encarcelar a los discípulos de Jesús. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto,
al perseguir a estos creyentes de Cristo. Hechos 7 del 58 al 60 nos muestra a Saulo presente durante la muerte de Esteban, que Esteban fue el primer mártir cristiano quien fue apedreado por su fe. Saulo aprobaba esta ejecución y se regocijó mucho en la persecución de los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero tuvo una visión. Un día, Saulo viajaba a Damasco con el propósito de arrestar a los cristianos allí. Y de repente una luz brillante del cielo lo rodeó y Saulo cayó al suelo y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, confundido, responde: ¿quién eres, Señor? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La revelación de que Jesús, a quien él había estado persiguiendo, era el verdadero Señor, dejó a Saulo cegado por el resplandor de la luz divina. Este encuentro fue un shock total para Saulo, quien pensaba que estaba sirviendo a Dios. La voz de Jesús lo confrontó con su pecado y le hizo darse cuenta de que había estado luchando contra el plan de Dios, persiguiendo a aquellos que realmente eran los verdaderos discípulos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesucristo. Esta experiencia de confrontación directa con Jesús es una ilustración de cómo el arrepentimiento comienza con el reconocimiento del pecado y la necesidad de un cambio radical en la vida. Saulo no solo estaba persiguiendo a personas, sino que estaba persiguiendo a Jesús mismo. Tras esta experiencia, Saulo quedó ciego y fue llevado a Damasco por sus compañeros de viaje y durante 3 días no comió ni bebió, viviendo en total oscuridad, lo que simboliza la oscuridad espiritual en la que él se había encontrado hasta ese momento por su propio orgullo y por falta de conocimiento de Cristo. Este tiempo de ceguera para Saulo fue un momento de profunda reflexión y de arrepentimiento. Estaba siendo humillado por Dios, confrontado con su pecado y con la rebelión que él tenía en su corazón. Mientras Saulo estaba en esos días en oración, Dios le habló a un discípulo llamado Ananías. Y Dios le dijo a Ananías, pues que fuera a ver a Saulo y que orara por él para que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Ananías, aunque temeroso al principio por la reputación que tenía Saulo, obedeció al Señor. Dice Hechos 9, 17 y 18, entonces Ananías fue y entró en la casa y poniendo las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista y seas llena o lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y levantándose fue bautizado. Ananías, hermanos, le transmitió a Saulo la gracia de Dios al llamarlo hermanos y al orar por él, por restauración. Esta intervención de Dios a través de Ananías no solo restauró su vista física, sino que también restauró su visión espiritual. Ahora veía con claridad, la verdad acerca de Jesucristo, a aquel que estaba persiguiendo. El encuentro con Jesús y la gracia derramada sobre Saulo marcaron un cambio radical en su vida, pues Saulo pasó a ser un perseguidor de la iglesia, de ser a un perseguidor, a ser un predicador ferviente de Jesucristo. Fue bautizado y recibió el perdón de sus pecados y la gracia de Dios transformó su vida por completo.
Dice Hechos 9, 20, 21, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y había venido aquí para que los trajese presos ante los principales sacerdotes. La gente se sorprendió al ver este cambio radical. Saulo, el mismo hombre que había perseguido a los cristianos, ahora predicaba con denuedo, con valentía, que Jesús era realmente el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Aquí vemos el poder transformador de la gracia. Saulo es un ejemplo vivo de cómo la gracia de Dios puede transformar la vida de una persona. A pesar de un enemigo o de ser un enemigo de Cristo, Dios no solo lo perdonó, y ahí está la gracia, no solo lo perdonó, sino que lo usó poderosamente para expandir su reino. Su vida demuestra que nadie está más allá de la gracia divina. Nadie está más allá de la gracia de Dios. Saulo no se ganó esa gracia, la recibió como un regalo que no merecía, como nosotros, que no merecemos, pero la recibió, a pesar de tener un pasado muy oscuro y un pasado muy violento. El arrepentimiento de Saulo, hermanos, no fue un arrepentimiento superficial, fue un cambio profundo en su corazón, que reflejó en su vida y en la misión que Dios le había llamado a hacer. Saulo pasó de ser un hombre que perseguía a los cristianos a ser un hombre que defendía a los cristianos, uno de los mayores defensores del cristianismo. Su conversión, hermanos, es una ilustración clara de cómo el arrepentimiento genuino, verdadero, de corazón, lleva a una transformación completa en la vida de alguien. El arrepentimiento de corazón transforma nuestras vidas. La historia de Saulo muestra que la gracia de Dios, la gracia divina, no depende de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Saulo, que había perseguido y matado a cristianos, experimentó la gracia y experimentó el perdón de una manera increíble. La gracia de Dios, aún hoy, está disponible para todos, aun a pesar de nuestro pasado. Aún hoy, como en el caso de Pablo, está disponible para todos. ¿Cuál es la respuesta de la gracia? La obediencia. Pues eso hizo Pablo. Después de ese encuentro con Jesús, no solo se arrepintió, sino que comenzó inmediatamente a predicar el Evangelio. La verdadera gracia de Dios produce frutos de obediencia. La verdadera gracia de Dios produce frutos de obediencia en aquellos que la reciben. La conversión de Saulo es un claro ejemplo del poder del arrepentimiento genuino y de cómo la gracia de Dios puede transformar por completo una vida. Lo hizo en el caso de Pablo, lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en la vida de muchos de vosotros, y si aún no has recibido esa gracia divina, lo puede hacer también en la tuya. Al igual que Saulo, todos podemos encontrar el perdón y la restauración en Cristo. Todos. Y nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria si respondemos a su gracia. Si respondemos a su gracia con un corazón sincero, un arrepentimiento sincero y con obediencia, como hizo Saulo. Este relato es un recordatorio de que el arrepentimiento es el primer paso
para la gracia divina y de que esta gracia puede hacer cosas asombrosas en las vidas de aquellos que realmente se entregan en Él. Esto es una realidad. Fue una realidad en el caso de Saulo y puede ser una realidad en tu caso, en tu vida, como lo ha sido en mi vida y en la de muchos de los que estamos aquí. La gracia no significa hacer lo que uno quiera, no. En la gracia está el arrepentimiento, como estoy mencionando. Está el reconocimiento de que Jesús es el Señor. Y en la gracia debe demostrarse la obediencia. En el Nuevo Testamento, especialmente, hermanos, en la persona de Jesucristo, vemos la gracia de Dios plenamente revelada, pues Jesús, al morir en la cruz, ofrece el perdón y la reconciliación con Dios a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Dice Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo inmerecido que recibimos por gracia. No se puede ganar por buenas obras. La salvación no se puede ganar por buenas obras, sino que se recibe a través de la fe en Jesús. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia se manifiesta en el sacrificio de Cristo aun a pesar de nuestros pecados, pues Dios nos ofrece la salvación a través de Jesús. La salvación está disponible para todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Pueden subir los músicos, por favor? No he terminado todavía. Escuchadme, por favor, con atención, porque esto es importante. Hoy puede ser el día de salvación. La salvación está disponible para todos los que se arrepienten de sus pecados y para todos los que creen en Jesús como su Salvador. Dice la Biblia, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y la conversión son esenciales para experimentar el perdón de Dios y la gracia que nos lleva a la salvación. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento se expresa a través de la confesión de nuestros pecados. Y Dios es fiel, no te quepa la menor duda de que Dios es fiel para perdonar y para limpiar, para santificar nuestra vida de los pecados. El arrepentimiento y la gracia son la puerta hacia la salvación. El arrepentimiento y la gracia. No importa, y escucha bien esto, por favor, no importa cuán grande haya sido el pecado. Tal vez ese pecado te atormenta, te pesa, Escucha bien, no importa cuán grande haya sido el pecado, la gracia de Dios es mucho más grande. Y me quedo corto al expresarlo. Jesucristo ha abierto el camino para que podamos ser perdonados y para que podamos ser restaurados. Por eso, si aún no has entregado tu vida a Él, hoy te invito
a que puedas hacerlo. Te invitamos a que puedas hacerlo. Dice Juan 3:16. Este texto nunca va a dejar de ser. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios se ofrece a todos a través de su Hijo, Jesús. Porque Jesús es el camino. Jesús, y solo Jesús, es la verdad. Porque Jesús, y solo Jesús, es la vida. La salvación se ofrece solo a través de Jesús. El arrepentimiento y la gracia de Dios son el medio por el cual podemos ser reconciliados con Él. A través de las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, vemos como Dios ha ido llamando a su pueblo una y otra vez al arrepentimiento, ofreciendo perdón y restauración. Y esto es así, hermanos. Es una realidad. El mayor acto de esa gracia fue la muerte de Jesucristo en la cruz, que abrió la puerta de la salvación para todos. Por eso, si hoy estás dispuesta a arrepentirte y poner tu fe en Él, recibirás el perdón y la vida eterna. Por eso te invito hoy a que puedas entregar tu vida a Dios y poder experimentar esa gracia transformadora. Si aún no lo has hecho, te invito a que vengas adelante, a que te ayudemos. Salvación. Hoy es día de salvación. Hoy, mañana no sabemos lo que nos depara en esta vida. Pero hoy sí. Hoy es tiempo de salvación. Piénsatelo mientras escuchas esta alabanza y sé valiente. Ven al frente, entrega tu vida a Jesús. Dios va a transformar tu vida por completo. Por completo. Piénsatelo mientras escuchas esta alabanza. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de mí, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí.
tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, Dios se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico, jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.